Hola, 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 buenas tardes, qué tal, campeones? Muy buenas tardes. Bien, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes, jóvenes, campeones, campeonas y todos los demás quienes nos van escuchando pues en esta transmisión en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes. El día de hoy, como pueden ver, así es, vamos a conversar, ¿no? Vamos a analizar este tema bastante importante. Creo que es un tema fundamental en todas las escuelas, academias, ¿no? Incluso en la universidad misma, e incluso hasta hoy, pues, se vienen dando muchas conferencias, así es, a nivel internacional y a nivel nacional sobre el tema de los incas, ¿verdad? Así es. Voy a tratar de prácticamente hablarles como se dice en sencillo, ¿no? En facilito, ya que obviamente este curso es más que todo para los postulantes, ¿verdad? Quienes justamente están estudiando y preparándose, ¿no? Con la Academia Perú Libre. Así es. Bien, muy buenas tardes. Muy bien, entonces vamos esperando quienes comparte, ya saben, ¿no? Comparte campeona esta transmisión para que también especialistas se sumen, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no también? ¿Por qué no se pueden sumar también especialistas en el tema y debatir un poco, ¿no? Así es. Bien, muy bien chicos, muy buenas tardes a todos ustedes y vamos a comenzar entonces. A ver, bueno, tenemos justamente aquí, en este caso, el tema de hoy es la cultura inca. Recuerda que los incas, así es, se desarrollaron en el periodo del primer horizonte, el segundo horizonte, ¿dónde será? ¿El tercer horizonte? ¿O hay un cuarto horizonte? ¿Mm? Ajá, a ver. Bueno, según John Rowe, así es, ¿no? Según el arqueólogo norteamericano John Rowe, habla que los incas se van a desarrollar en el tercer horizonte. Así es, en el tercer horizonte. Bien, profesor, pero no entiendo cómo que horizontes. Lo que pasa es que este arqueólogo norteamericano, ¿no? John Rowe, divide, recuerda, ¿no? Divide, así es, las culturas del antiguo Perú en horizontes e intermedios. Así es. ¿Según por qué? ¿Y por qué lo divide, profesor? ¿Por qué se le ocurrió? No, pues no. Nada surge solamente por la ocurrencia, ¿verdad? Sino porque en este caso John Rowe evidenció el desarrollo de la cultura a través del uso de la cerámica. Así es, claro que sí. Así es, ya muy bien. Entonces, ¿es el horizonte tardío o también el tercer horizonte? Mira, ve, comenzamos con esta preguntita. Dice, profesor, ahí tenemos a Pepito, ve. Profesor, ¿los incas tenían cabello largo? ¿Ustedes qué creen? Y por si acaso, ahí podemos observar a Atahualpa. Sí, es la imagen, una imagen muy hermosa, una pintura muy bella, en donde nos encontramos al Inca Atahualpa. ¿Habrán tenido los incas cabello largo? Yo sé que obviamente tú dirás, profe, pero eso ¿de qué me sirve saber, no? Bueno, en realidad sirve de todo aprender, campeón. De todo, para que obviamente no nos engañen, ¿verdad? ¿Habrán tenido cabello largo? No, ¿cierto? Claro que no. Así es. Bueno, tampoco eran calvos, ¿no? Tampoco eran calvos, claro que sí. Se cortaron el cabello bastante cortito. Tenían prácticamente pues algunos aparatos, así es, punzocortantes, como por ejemplo, recuerda que había como un cuchillo en forma de tumi y con eso se arrancaban, como se dice, los cabellitos. Así es. Más bien como se dice la chusma, así es. La gente, pues en este caso, bueno, profe, ¿cómo que la chusma? Bueno, en realidad así lo tratarían ellos, ¿no? Ellos porque son de la nobleza.
pero la gente común y corriente, como tú, así es, como tú sabrás, como yo también, claro, así, no, pues ellos no tenían, en este caso, esos aparatitos para cortarse su cabellito, ¿no? Así es, claro. Ahora, entonces, ¿por qué tenemos la idea, tal vez errónea, de que los incas tenían cabello largo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa idea errónea? Porque Atahualpa sí tenía el cabello largo. Atahualpa sí tenía el cabello largo. ¿Por qué? Profesor, no entiendo eso. ¿Era el único? Bueno, al parecer fue el único de los incas que utilizó cabello largo. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿A qué se debió? ¿No tenía su barbero? ¿Cómo? No, 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 no es eso, campeón. Sino que lo que ocurre es que el Inca Atahualpa tenía pues una imperfección. Claro, así es, claro, muy bien, exacto, por ahí lo he leído ya. Alguien ya lo dijo, por ahí lo mencionó. Tenía pues una oreja, como se dice, mocha, ¿no? Así es, le había perdido un pedazo de oreja en una batalla, en una conquista a un pueblo de la zona del sur. Así es. Y justamente por ello, pues, Atahualpa tenía que taparse esa imperfección, porque los incas, recuerda, son, obviamente, son los hijos del sol, son semidioses. Y un semidios no se iba a mostrar obviamente, ante la nobleza, ante la población, ¿como qué? Como alguien imperfecto. Claro, recuerda el Inti Raymi. Así es, en el Inti Raymi el Inca salía. Y el Inca no se iba a mostrar pues con su orejita partidita, ¿no? Claro que sí. Bien, muy bien. Y perfecto, entonces vamos a conversar un poco más. Recuerda que entonces los incas no tenían cabello largo. No, eso es una mentira. Como otras, ¿no? Como por ejemplo que también nos dicen que los incas eran altotes, que medían 2 metros. Eso es, podríamos decir, la sobrevaloración, en este caso, pues, de nuestros incas, ¿no? Que eran fuertes, que movían solitos una roca gigante. Bueno, eso es un poco, se podría decir, el nacionalismo de la corriente indigenista. Ojo, que no estoy en contra de eso, ¿ah? Sino que, ahí se sobrevaloró un poco la historia de los incas. Bien, Garcilaso fue uno de ellos también. Garcilaso, y obviamente Garcilaso no pertenece al indigenismo, sino que Garcilaso es uno de los primeros cronistas en hablar un poco de irregularidades, así es, de la historia de los incas. Así es. Bien, muchos historiadores están en contra de Garcilaso, ¿no? Caso María Rostorowski o también el profesor, en este caso, Espinosa Soriano. Bien, seguro por ahí alguien que me escucha de sociales, de la Facultad de Sociales, ¿no? Lo ha conocido y sabe pues también de su trayectoria, ¿no? De estos etnohistoriadores. Bien, o también Franklin Pease, así, y así hay muchos, ¿no? Hay muchos historiadores, etnohistoriadores que han desarrollado bastante estos temitas. Bien, muy bien, entonces vamos, ahora sí, vamos, como se dice, a observar un poco más, ¿no? Un poco más sobre este temita tan interesante de los incas. Bien, muy bien, a ver, comencemos entonces. Profesor, ¿qué vamos a hablar ahorita? El origen de los incas. Como ustedes saben, los incas campeones, así es, van a tener un origen, pero hay obviamente una división pequeña. En este caso se habla de un origen de tipo mitológico, como puedes observar ahí, se cuenta a través de dos leyendas muy importantes, ajá, y también tenemos un origen histórico, digamos científico. Ajá. Profesor, ¿y en el origen mitológico? En el origen mitológico, campeones, hablamos pues de dos leyendas muy importantes, ¿no? En este caso, la leyenda, la que a todos nos han contado seguro desde nuestra primaria, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. De esta pareja, ¿cierto? De esta pareja que emergieron, ¿de dónde? Emergieron del lago Titicaca. Del lago Titicaca, profesor. Así es, del lago Titicaca. Algunos llaman a este lago también Puquinacocha. Así es, Puquinacocha.
Puquinacocha, por si acaso, ¿no? Te viene en un examen así, no te viene Titicaca, sino Puquinacocha. Entonces, el lugar donde emergieron esta pareja, ¿no? Esta pareja que finalmente va a ser justamente ordenada por su padre, el Taita Inti, el sol. ¿Para qué? Para que buscase tierras fértiles en donde se clavase, así es, ¿su qué? Ajá, su lanza, ¿verdad? En donde se clavase su lanza de oro. Claro que sí, su vara, alguno dice, no, su vara, profesor, su vara de oro. Pero recuerda que esta parejita era hermanos a la vez, ¿ah? O sea, eran esposos, Manco Cápac y Mama Ogio, pero a la vez eran hermanos. Recuerda eso que es muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque prácticamente estaba permitido el incesto, en este caso solamente para la realeza, para conservar, como se dice, ¿qué cosa? La sangre real. Estaba permitido el incesto. Bien, profesor, ¿y qué más? Y bueno, finalmente, al parecer, después de que el sol, el Taita Inti, los guíe, llegaron a un cerro llamado un cerro Guanacaure. Así es. Claro, eso sí, hay muchos historiadores, hay muchos historiadores también, ¿verdad? Eso sí, eso es cierto, ¿bien? Hay muchas interpretaciones también. Entonces, esta lancita, así es, se va a clavar, ¿en dónde? En el cerro Guanacaure. Muy bien, muy bien. Y finalmente, en este cerro Guanacaure se va a iniciar justamente la fundación de Acamama. Acamama, profe, ¿qué es eso? ¿Cómo que Acamama? Acamama vendría a ser pues el nombre, podríamos decir, originario o original de lo que más adelante va a ser Cusco. Cusco, ¿no? Así es. Recuerda que incluso se habla de una lengua que en este caso fue practicada por los cusqueños originalmente. Así es, no fue el quechua, por si acaso. Profe, el runasimi, tampoco. Se habla de un idioma llamado puquina, el puquina, ¿no? Aunque muchos dicen por ahí, obviamente he escuchado, por ejemplo, a Cerrón Palomino, un gran lingüista, que hablan que el puquina podría ser lo mismo que el runasimi. Bien, profesor, entonces, conclusión en esta partecita. En esta partecita podemos concluir que la pacarina, profe, ¿qué es eso? ¿Cómo que la pacarina? La pacarina es el lugar de origen. Así es, la pacarina vendría a ser el lago Titicaca o Puquinacocha. Así es, bien. Y recuerda que esto finalmente, digamos, llegó a oídos de quién, de Garcilaso de la Vega. Y Garcilaso de la Vega, obviamente, va a escribirlo en su obra magnánime que todos conocemos, ¿no? Los comentarios reales de los incas. Los comentarios reales de los incas. Aunque algunos dicen que él no lo oyó, en este caso, de su madre, que era una princesa inca. Así es, Isabel Chimpuogio. No lo oyó, sino que él se lo inventó. Ojo, yo sé que por ahí algunos garcilacistas me van a decir, oye, este está loco. ¿Cómo que se lo inventó? Puede ser. Eso dicen algunos historiadores, que más bien él se lo inventó este origen mitológico. Para realzar, ¿qué cosa? Para realzar, en este caso, el origen de los incas. Ojo, eso puede ser también que haya pasado. Pero mejor nos quedamos con la idea de que esto se lo contó su mamá, la princesa Isabel Chimpuogio. Bien, muy bien. Y la otra leyenda, así es, la otra leyenda, campeones, es la leyenda, ¿qué cosa? La leyenda de los hermanos Ayar. Esta leyenda, sí, la mayoría de historiadores coincide en que es, digamos, la leyenda que tiene fantasía y también tiene mucho de realidad. La leyenda de los hermanos Ayar. ¿Cuántos hermanos Ayar eran? A ver, ¿cuántos eran? ¿Cuántos? ¿4, 5, 6? ¿Cuántos hermanos Ayer eran? 4, ¿verdad? Estaba claro, por ahí ya voy viendo los nombrecitos, ¿verdad? Así es, Ayaruchu, Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarcachi, ¿quién más? Ayarmanco y Ayar Auca.
Esos eran los 4 hermanos Ayar. Y nos cuentan pues que pasaron, que salieron de un cerrito. De un cerrito, profe. Claro, salieron de un cerrito. Bueno, en una zona llamada Pacaritambo, ahí dice que existe un cerrito. Ajá. Ese cerrito se llama el Cerrito Tamputoco. El Cerro Tamputoco, el Cerro Tamputoco. Y señalan que de este Cerrito Tamputoco había 3 ventanas. Así es, el Marastoco, el Capac Toco y el Sutic Toco. Así es, profe, muchos nombrecitos, ya, olvídate entonces lo que te dije, Marastoco, Sutic Toco. Solo recuérdate de qué, del Capac Toco. Del Capac Toco, así es, de esta ventana central o ventana rica, emergieron 4 hermanos con 4 hermanas. Ajá, los 4 Ayar con sus 4 esposas y hermanas a la vez. Ojo, y hermanas a la vez. O sea, ojo, acá también sigue la idea de qué? Del incesto. Eran 4 hermanos y 4 hermanas que eran esposos y hermanos a la vez. Ajá. Profesor, ¿y quiénes eran las esposas? ¿No? Por ahí dirán, profe, yo quiero todititos los datitos. ¿Quiénes eran los esposos? Ajá. Bueno, las esposas, perdón, eran, por ejemplo, Mamahuaco, la más guerrera, Mamahuaco, estaba Mamaogyo, ajá, Mamacora, y nos falta una más. ¿Quién es? A ver, ¿quién lo dice? A ver por ahí. Ajá. ¿Quién lo dice? Mamahuaco, Mamacora, a ver, Mamaogyo, y nos falta una más. Por ahí hablan, por ahí señalan que es Mama Rawa. Mama Rawa. Así es, Mama Rawa. Son justamente, así es, las hermanas y hermanos quienes van a hacer una serie de aventuras, van a pasar por una serie de aventuras hasta llegar pues a fundar, como se dice, la ciudad del Cusco. Así es, hasta que lleguen, como se dice, a Huaynapata. Huaynapata, profe. Huaynapata. Y en Huaynapata, ahí van a fundar el Cusco. Pero recuerda que cada hermanito fue cayendo uno a uno en el camino hasta que quede uno solo. Uno solo. ¿Quién quedó? Quedó la tribu de quién? De Ayarmanco. Algunos historiadores señalan que en este caso, ese trayecto que hicieron estos 4 hermanitos fue una lucha en realidad de tribus. Fue en realidad una lucha de tribus, donde finalmente triunfó la tribu de Ayarmanco. Así es. Profe, ¿qué le pasó a cada Ayar? Te cuento rapidito. Primero, al Ayar más fuerte, al Ayar más poderoso, Ayarcachi, lo encerraron. Lo encerraron porque dice que con su onda él podía, ¿qué cosa? Destruir cerros y levantar quebradas. Ese fue el primer Ayar que los otros hermanitos hicieron un complot, armaron, como se dice, pues un complot para encerrarlo en el cerro de donde habían emergido. Imagínate, le engañaron, le dijeron que iban a traer la napa. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo que la napa? La napa es, en este caso, el estandarte señorial que tenían que llevar, y algunos objetos de oro, unos vasos. Eso señala Rostorowski, ¿no? Y lo encerraron finalmente a quién, al amiguito, así es, Ayarcachi. Y el otro Ayar, que finalmente, en este caso, pierde también bueno, no su vida, sino que se convierte en piedra, así es, dicen algunos, por cometer sacrilegio, por insultar a un dios desconocido. Algunos señalan eso, algunos señalan que se convirtió en piedra por insultar a un dios desconocido que tenía forma de cóndor. Así es, claro. ¿Y quién sería entonces ese Ayar? Ayar Uchu se convirtió en piedra, dicen, al cometer sacrilegio e insultar la palabra, en este caso, de un dios desconocido. Imagínate. ¿Y continuó quién? Continuó Ayarauca con Ayarmanco. Y finalmente dicen que a Ayarmanco le salieron alas. Es algo fantasioso, ¿no? Le salieron alas y voló prácticamente hasta una zona. Y a ese lugar donde se quedó petrificado, así es, ordenó a su hermano Ayarmanco
que ahí se fundase, ¿qué cosa? El templo a su padre, el templo al dios Sol. Ese templo, recuerda que va a ser el Inti Cancha, el Inti Cancha. Y es cierto, porque finalmente este inca legendario, que no se sabe si realmente existió, o sea, Manco Cápac, porque Ayermanco se va a convertir en Manco Cápac, va a fundar ¿qué cosa? El Inti Cancha, el Templo del Sol. Ajá, no te olvides, ¿eh? No confundir por si acaso con el Coricancha. El Coricancha vendría a ser el templo que construyó Pachacútec. Así es. Claro, el templo que construyó Pachacútec, en este caso, bueno, no lo construyó. ¿Ah? Ahí quería también llegar a algo importante. No lo construyó, sino que lo remodeló. Remodeló el Inti Cancha y al parecer le puso placas de ¿qué? Placas de oro. Así es. Y es por eso que el término Cori. Cori significa oro. Cancha, recinto. ¿Es el recinto de qué? El recinto de oro. Ajá, muy bien. Y profesor, ¿y a quién le llegó la información? O sea, ¿cómo se sabe esta información, esta leyenda que por ahí puede decir que distorsiona la historia? ¿Quién lo hizo? Bueno, en este caso el señor fue Juan de Betanzos, un cronista español que llegó con los invasores españoles. Este cronista Juan de Betanzos que llegó con los invasores españoles, con Pizarro y su gente, fue prácticamente quien se casó con una princesa nativa indígena de esta zona. Y al parecer a él le llegó esa información y él, pues, ni corto ni perezoso, finalmente, ¿qué cosa? Escribió esta leyenda. Así es, la leyenda de los hermanos Ayar. En el libro de Juan de Betanzos, de este cronista, llamado Suma y Narración de los Incas. Bien, profesor, ¿y la Pacarina? ¿Cuál sería la Pacarina, el lugar mítico de origen según esta leyenda? A ver, ¿cuál sería la Pacarina, chicos? ¿Cuál sería la Pacarina según esta leyenda? ¿Sería? Claro que sí, el Cerro Tampu Toco. El Cerro Tampu Toco. Muy bien, muy bien. El Cerro Tampu Toco vendría a ser en este caso, ¿no? La Pacarina de, así es, de los incas, la Pacarina de los incas. Pero tenemos, ojo, tenemos un origen histórico también, un origen histórico. Ajá, este origen histórico ya es obviamente de un trabajo minucioso que se hace ¿con qué? Con fuentes. Fuentes, profesor, claro, tú sabes esto. Tú sabes prácticamente que hay fuentes, ¿verdad? Fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿verdad? Fuentes materiales, ya bueno, con fuentes. En este caso, he puesto lo que el señor Valdemar Espinosa Soriano, ¿no? Habla de cómo probablemente, realmente, se originó esta etnia llamada los Puquinas, que llegaron finalmente al Cusco. Profesor, ¿pero qué dice? Cuéntanos. Bueno, ¿sabes qué cuenta el señor Valdemar Espinosa Soriano? Ojo, profesor todavía en la Universidad San Marcos. No sé si ya se haya retirado, pero último lo vi por ahí paseando por San Marcos al señor Valdemar Espinosa Soriano. ¿Qué habla, profesor? ¿Qué dice? El señor Espinosa Soriano, en este caso el historiador, el etnohistoriador, dice que fue una migración que escapó de Tiahuanaco. Recuerda que en Tiahuanaco tenía una capital. Profe, no me olvidé cuál fue la capital de Tiahuanaco. Ya me olvidé. La capital de Tiahuanaco era Taipicala. Taipicala. Entonces, ¿qué señala Valdemar Espinosa? Señala que los aymaras, ojo, los aymaras van a llegar ¿a qué? A invadir Tiahuanaco, a invadir la ciudad la ciudad de los gigantes, así lo llaman a Tiahuanaco, la ciudad de los gigantes, Tiahuanaco. Y eso hará ¿qué cosa? Que obviamente, campeones, los taipicalas luchen y enfrenten a los aymaras. Sin embargo, no van a poder contra la arremetida
de los aymaras. Muchos de ellos tuvieron que escapar y dicen que algunos que llegaron al lago Titicaca. Al lago Titicaca, pero se asentaron ahí por un momento. Porque, pues, profesor, ¿por qué por un momento? Porque después los aymaras continuaron expandiéndose. Y cuando los Taipicala, que lograron sobrevivir y estaban prácticamente en donde dije, en Titicaca, en el lago Titicaca, en una isla del lago Titicaca, tuvieron que escapar nuevamente. ¿Y a dónde se dirigieron? Se dirigieron hacia el noroeste, hacia el noroeste, llegando finalmente, como puedes observar, así es, a lo que va a ser el Valle de Acamama. El Valle de Acamama, donde se van a asentar finalmente esos sobrevivientes taipicalas, ¿no?, de Tiahuanaco. Ajá. Profesor, ¿y qué pasó después? Bueno, acá las cosas no van a ser fáciles. No, ni te imagines que van a ser fáciles. Porque otros pueblos aledaños, etnias, recuerda, así se dice la palabrita, etnias, otras etnias o pueblos aledaños no le van a hacer la vida sencilla. Así es, ellos van a tener que luchar, enfrentarse en esta zona del Valle de Acamama si quieren el control de estas tierras. Ajá, profesor, ¿y quiénes estaban ahí? Bueno, los Taipicala van a tener que enfrentarse a los Guayas, a los Pocres, a los Alcahuizas, a los Lares y sobre todo a los que les dio más resistencia. ¿Quién, profesor? La etnia llamada los Ayamarcas. Los Ayamarcas. Esa va a ser una etnia que no van a poder derrotar tan fácil. Pero a las demás, al parecer, pudieron haber, en este caso, derrotarlos, ¿no? Por ahí incluso cuentan, ojo, y acá mujeres, escuchen campeonas. Acá cuentan que cuando en este caso, ¿no?, los Taipicalas se enfrentaron a los Guayas, cuentan también la historia de que las mujeres tuvieron muy buena participación. Es más, una de las mujeres incluso era generala. ¿Quién, profe? La señora Mamahuaco, que dicen que prácticamente le abrió el pecho a un soldado y general importante de los Guayas y le sacó el bofe, así dicen, así está escrito, le sacó el bofe, obviamente se refiere al corazón, le sacó el corazón y algunos señalan incluso que se lo comió para mostrar prácticamente la fortaleza que tenían los incas y la fiereza también. Los Guayas dicen que al ver este espectáculo, obviamente sangriento, sanguinario, escaparon y abandonaron esas tierras, dejándoles pues a los incas esa parte en donde también pretendían, en este caso, anexarla, ¿no? Anexarla. Ajá, no, las mujeres también tuvieron muy buena participación, campeón. Siempre normalmente tenemos la idea de la mujer débil con Mama Obvio, ¿no? Con Mama Obvio que enseñó a tejer, a cocinar, dicen, ¿no? Pero las mujeres también, al parecer, tuvieron muy buena participación a la hora de la conquista. Así es. Bien, muy bien. La generala, he dicho, no la gerala, por si acaso, ¿ah? La generala. Bien. Muy bien, seguimos por aquí entonces. Vamos a ver ahora, en este caso dejamos el origen histórico de Valdemar Espinosa, así es, muy bien, y vamos a ver ahora el medio geográfico, muy bien, así es. Profesor, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí, así es, cómo se formó el Tahuantinsuyo. Esto es cuando ya tiene su máxima expansión, ¿verdad? Esto es cuando ya tiene su máxima expansión. Ajá. Profesor, ¿y qué estamos viendo ahí? Los cuatro suyos. Los cuatro suyos. En este caso estamos viendo el Chinchaysuyo. Así es, el anti suyo, el conti suyo y el coya suyo. Así es, muy bien. Profesor, ¿y qué más podemos ver? Vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí también que estamos viendo los límites.
los límites, como puedes observar, hacia el norte, ¿hasta dónde llegaron los incas? A ver, ¿hasta dónde llegaron los incas en el norte? A ver, chicos, en el norte, ¿hasta dónde llegaron? A ver, observa, observa, en el norte. ¿Hasta qué río? Hasta el río Ancasmayo. El río Ancasmayo en la región de Los Pastos, en Colombia. Así es, hasta el río Ancasmayo en la región de Los Pastos, Colombia. Así es, mira, ve. Ahí está, mira, ve. Ahí aparece al costadito, justamente. Ahí nos está apareciendo el costadito. Así es, los límites. Ajá. Y por el sur, profesor, por el sur tenemos, bueno, no se visualiza muy bien, discúlpame, pero es hasta el río Maule. El río Maule, ¿verdad? El río Maule. Profesor, ¿quién conquistó el río Maule? Bueno, esta región de lo que vendría a ser la zona sur del Tahuantinsuyo. Lo llegó a conquistar el famoso inca Tupac Yupanqui, el gran general Tupac Yupanqui. Ojo, que fue general, fue príncipe y fue inca. Imagínate, ¿no? Profe, ¿qué más tenemos ahí? Por el este tenemos la ceja de selva, la zona de los Antis. Algunos también le llaman los chunchos. Los chunchos, así es, los Antis o los chunchos. Ajá, una región bastante difícil de conquistar para los incas. Y recuerda que si te preguntan por qué los incas no, en este caso, no conquistaron más hacia la zona del este, ¿por qué no? ¿Por qué no conquistaron más hacia la zona del este? ¿Qué acaso no les gustaba la forma de vida en esa zona? ¿O por qué? A la zona del este me refiero, ¿ah? La ceja de selva. ¿Por qué no aumentaron sus posesiones hacia el este? Ajá, muchos dicen por ahí porque estas tierras al parecer no mostraban pues la significancia para el Inca. En otras palabras, los incas dicen que conquistaban a pueblos que les podían, ¿qué cosa? Les podían entregar redistribución. Así es. Y estas tierras, al parecer, eran pueblos tribales, ¿no? Tribales que prácticamente no podían, en este caso, entregarles la famosa, así es, la que, recuerda, la redistribución. ¿Bien? Muy bien. Profesor, ¿qué más tenemos aquí? En el sureste, así es, tenemos la zona de Tucumán. Ajá, el sureste es la zona de Tucumán, la que está pues en las actuales zonas de Argentina, en la zona de Chile y Argentina, ¿no? Tucumán. Claro, como he visto por ahí, es cierto, Chinchaysuyo era la región más comercial. ¿Por qué más comercial? Porque ahí estaba una cultura muy importante. ¿Qué cultura, profesor? Yo pensé que solamente eran los incas. Pues no. Recuerda que este Tahuantinsuyo es una gama, es una suma de muchas otras culturas. Así es. Y en la zona, ojo, en la zona de Chinchaysuyo estaban los chinchas, pues hijo. Y los chinchas, recuerda que fue una cultura que tenía un avanzado, así es, sistema comercial. Ajá. ¿Qué más, profesor? Bueno, en la zona del oeste tenemos el límite con el Océano Pacífico. La capital, así es el Cusco. El Cusco, que vendría a ser, ¿qué cosa? Algunos señalan, en este caso Garcilaso decía, el Cusco es el ombligo del mundo, ¿no? Garcilaso señalaba que el Cusco es el ombligo del mundo, o el ombligo de todo lo que vendría a ser, pues, la extensión del Tahuantinsuyo. ¿Bien? Muy bien, campeones, perfecto. Por ahí también lo leí y es cierto, el Collasuyo es la región ganadera por excelencia, ¿no? Porque ahí se concentraba pues todos los hatos de camélidos en esta zona sur, en la zona sur este sobre todo. Bien, donde estaban, por ejemplo, ¿quiénes? Recuerda quiénes estaban ahí, los Collas. Ah, profe, de ahí viene Collasuyo. Obvio, pues campeón. Collasuyo viene de esta etnia llamada los Collas. Ajá. No los Collic, ¿ah? Los Collic son otros. Por si acaso, los Collic son otros. Bien.
Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Qué más tenemos aquí entonces? Los actuales países, ¿no? ¿Qué actuales países componen esta región del Tahuantinsuyo? Tenemos el Perú, obviamente, el Perú. Tenemos Ecuador, la zona de Ecuador, ahí estaban los Cañaris y los Quitos, la zona del Ecuador. Y también tenemos parte de la zona de Colombia, allá arriba, por el norte. Y por el sur tenemos, así es, Chile, el actual país Chile, y también Argentina. Así es, donde también habían una serie de etnias y pueblos que componían esta zona del Tawa Inti Suyo. De verdad, no les dije esto, ¿verdad? Es el Tawa Inti Suyo. ¿Qué significa Tawa Inti Suyo? Tawa, 4, Inti, Sol, Suyo, regiones. Ahora sí, puedes sumarlo. Tawa, Inti, Suyo. Las 4 regiones del Sol. Así es, las 4 regiones del Sol. El Tawa, Inti, Suyo. ¿Bien? Muy bien, perfecto, perfecto. Así es. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen, en este caso, en donde vamos a ver ahora sobre todo, pues, este temita tan importante que es la política. ¿Cómo era la política, no? Cómo era prácticamente el desarrollo político de los incas? Ajá. Mira, ve, y nos vamos a basar en este caso en Garcilaso. Garcilaso de la Vega. Garcilaso, profesor, ¿qué habla Garcilaso? Garcilaso señala que eran 13 incas. Ojo, ¿ah? Yo sé que por ahí van a encontrar la información que eran 14. Otros incluso hablan que eran muchos más incas, ¿no? Pero, ojo, acá estamos haciendo según la versión de Garcilaso. Recuerda, ¿ah? ¿Y qué dice Garcilaso? Que hay un Capacuna. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cómo que Capacuna? Capacuna quiere decir la lista oficial de los incas, ¿ya? La lista oficial de los incas, pero que estaban divididos en 2 dinastías. Y arriba, míralo, ve, arriba te da la información de las 2 dinastías. ¿Cuáles son esas 2 dinastías? ¿Cuáles son esas 2 dinastías? Ajá, claro que sí. Urin, el Urin Cusco y el Hanan Cusco. Es más, lo que estás observando al costadito, donde está Garcilaso, ajá, es la forma de cómo tenía el Cusco. Profesor, ¿y qué forma tenía el Cusco? El Cusco tenía la forma, campeones, de un puma. Así es. Y la parte baja es el Urin. Por eso dice Urin bajo, Urin bajo. Y la parte alta es el Hanan. Hanan alto Cusco. Así es. Profe, ¿y la cabecita, profe? La cabecita del puma, campeón, campeona, vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser Sacsay Huamán. Sacsay Huamán. Que va a ser construido, ¿por quién? ¿Quién construyó Sacsayhuamán? Sacsayhuamán va a ser construida por el Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec, muy bien. Así es, tenía forma de puma, muy bien, excelente. Mira, ve, y justamente tenemos ahí las 2 dinastías, Urin Cusco y Hanan Cusco. Pero hay 3 periodos. Hay 3 periodos históricos. 3, profesor. 3 periodos. El periodo tribal, así es, algunos también le llaman periodo legendario. El periodo de la Confederación Cusqueña, cuando los cusqueños, en este caso, ¿no? Cuando los incas van a empezar ¿a qué? A tener relaciones políticas, alianzas políticas para empezar ¿a qué? A expandirse. Recuerda que así inició prácticamente la conquista de los territorios aledaños, haciendo alianzas políticas. Bien, y finalmente tenemos el periodo imperial. En el periodo imperial ya tenemos pues al primer inca del periodo imperial, Pachacútec. Pero vamos a comenzar, ojo, vamos a comenzar. Tenemos primero a Manco Cápac y a Sinchi Roca.
Manco Cápac y Sinchi Roca. Recuerda, Manco Cápac, ¿por qué era importante? Porque construyó el Inti Cancha y es el fundador legendario de el Cusco. Así es. Y Sinchi Roca, profesor, Sinchi Roca, muchos dicen que es el primer inca que se ciñó la mascaipacha. O sea, esa mascaipacha que estás viendo justamente en la imagen, así es, que era la corona así de plumas de aves de la Amazonía. Esta mascaipacha se la ciñó por primera vez Sinchi Roca. Ajá, muy bien. Y tenemos a otros incas como Yoque-Yupanqui, ¿verdad? Maita Cápac, así es, y Cápac Yupanqui. Ajá. Profe, me voy de frente a Cápac Yupanqui. ¿Por qué cambia el color a amarillo a partir de Cápac Yupanqui? ¿Por qué? Mira arribita, pues mira la leyenda arribita. Mira arribita. Los Urin Cusco son estos 5: Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Ahora, ¿por qué cambió de color? Porque Inca Roca ya no pertenece a la dinastía de los Urin. Ya no. Ya no pertenece a la dinastía de los sacerdotes. Así es. Ya no. Inca Roca vendría a ser ya pues la de la dinastía de los Hanan. Los Hanan Cusco. Así es. ¿Y qué pasó? Dicen que hubo todo un complot, ¿eh? Todo un complot en donde finalmente envenenaron a Cápac Yupanqui. Dicen que en este caso, una de sus mujeres, llamada Cusichimbo, envenenó a Cápac Yupanqui. Por eso no confíen, campeón, en una mujer, no mentira. Así es, dicen que Cusichimbo terminó envenenando a Cápac Yupanqui, pero ella era parte del complot para acabar con esta dinastía. Y finalmente Cusichimbo se casó con Inca Roca. O sea, su primo Inca Roca tomó a Cusichimbo como la esposa principal. Imagínate, a la asesina la tomó como esposa principal Inca Roca. ¿Y qué hizo Inca Roca? Inca Roca mandó construir la Casa del Conocimiento. La Casa del Conocimiento, ¿qué es eso, profe? No entiendo. La Casa del Conocimiento significa la Casa del Saber. Profe, no entiendo, ¿qué es la Casa del Saber? El Yachaywasi, pues, campeón. El Yachaywasi va a ser construido por este señor Inca Roca. Inca Roca. ¿Y a quién más tenemos por aquí? A Yaguarhuaca, le decían el Inca que llora sangre, ¿no? Así es. Justamente tiene que ver con los ayamarcas. Los ayamarcas, este pueblito aledaño, ¿te recuerdas que delante lo vimos? Los ayamarcas. Dice que secuestraron de niño. ¿Lo secuestraron a quién? A Yaguarhuaca. Obviamente, ¿para qué? Para pedirle a los incas, así es, en este caso a su papá Inca Roca, que si es que no se rendían y si no se iban, mataban a su hijo, al pequeñín, chiquitito, Yaguarhuaca. Pero Yaguarhuaca dicen que lloró sangre, o es que tenía tal vez una conjuntivitis demasiado aguda, así es, y lloró, dicen, lloró justamente gotas de sangre, y eso hizo que sus captores, sus secuestradores, lo terminasen liberando. Así es, porque pensaron pues que esto era algo sobrenatural. Y terminan liberando así a Yaguarhuaca. Bien, y finalmente tenemos Wiracocha. ¿Quién es Wiracocha, profesor? Wiracocha va a ser el Inca cobarde. Yo le llamo así, ¿eh? Yo le llamo el Inca cobarde. ¿Por qué, profesor? Porque cuando Wiracocha gobernaba, llegaron los chancas. Los chancas, este pueblito de Andahuayla, Apurímac, llegó ¿para qué? Para destruir a los incas y expulsarlos de esa región. Pero Wiracocha, ¿qué hizo? En vez de tal vez defender a su pueblo y formar un ejército, todo cobarde, se escapó. Se escapó Wiracocha. Incluso le dijo: hijo, tú que eres el próximo inca, tú eres mi auqui, mi príncipe heredero, tú ahora gobierna y ponte a cargo de la defensa del Cusco. Su hijo, ¿sabes qué hizo? Su hijo, el próximo inca,
A ese ni siquiera lo menciono, porque mira, ves, incluso no le he puesto ahí este inca cobarde llamado Inca Urco, ya te lo mencioné, solamente por el sentido académico. Inca Urco termina también escapando igual que Huiracocha, dejando prácticamente, como se dice, al acecho a los chancas para que puedan destruir el Cusco. Finalmente, ¿quién apareció? Apareció un tal Cusi Yupanqui, quien se puso a la defensa, así es, del Cusco. Armó un ejército, organizó un ejército y luchó, así es, ¿contra quién? Contra los chancas. Así es, campeones. Profesor, ¿y ganó? Bueno, en un comienzo no estaba ganando. En un comienzo dicen que estaba perdiendo. Así es. Pero luego dicen que muchos pueblos, en este caso muchos pueblos del Cusco, muchas etnias del Cusco, estaban escondidas detrás de las rocas. Estaban prácticamente, como se dice, observando lo que estaba aconteciendo en la batalla. Así es. Y finalmente, al parecer, se concientizaron y salieron ¿a qué? A defender el Cusco. Eso que en realidad fue así histórico, hay una leyenda. Hay una leyenda que nos habla, en este caso, de que las rocas se convirtieron en soldados de piedra y que ayudaron a los incas para vencer a los chancas. Ese es un mito también, un mito llamado el mito de qué? El mito de los Puru, el mito de los Pururaucas. No te olvides, el famoso mito de los Pururaucas. Profesor, ¿ese mito entonces también existe? También existió ese mito, que justamente al parecer fue mandado a crear por Pachacútec. Porque ahí viene lo que te voy a decir a continuación. Cusi era ¿quién? Pachacútec. Cusi va a llegar al poder como Pachacútec. Es el mismo que derrotó a los chancas. Así es. Bien, profesor, y después, algo muy importante, con Pachacútec comienza todo el cambio. Se inicia prácticamente ya la expansión, pero una expansión ya, como se dice, a grandes rasgos. Así es. Pachacútec, recuerda, inicia el periodo imperial. De Pachacútec, hay un montón de escritos. El más importante para mí es el de Rostorovsky. María Rostorovsky tiene un libro nada más de Pachacútec, imagínate. Y Pachacútec hizo un montón de obras. Es el inca que organizó prácticamente todo el imperio. Construyó Machu Picchu, construyó Sacsayhuamán, así es. Estableció el sistema de chasquis, los que enviaban los mensajes, en este caso, los que llevaban los mensajes. Bueno, ¿qué más? Creó la red de caminos del Inca, o sea, el Capacñán, y así, ¿no? Una serie de obras. Estableció, en este caso, el quechua como el idioma oficial, un montón de obras. Tiene Pachacútec para nombrar. Bueno, después de Pachacútec, así es, tenemos a su hijo. Dicen que el que iba a reemplazar en este caso a Pachacútec, iba a ser un tal Amaru Yupanqui. Amaru Yupanqui. Pero cuentan que Amaru Yupanqui no mostró, como se dice, los rasgos de líder que se necesitaba para, en este caso, ser el próximo Inca. O sea, ser el Auqui. El Auqui tenía que mostrar las capacidades administrativas y de liderazgo para ser el próximo Inca. Sin embargo, Amaru Yupanqui no presentó esos rasgos. ¿Y quién sí? El famoso Tupac Inca Yupanqui. Así es, que prácticamente, ojo, siendo simplemente un Auqui, o sea, todavía no era, ¿qué cosa? Todavía no era Inca, no era Zapa Inca, ese es el título, ¿verdad? El Zapa Inca, no era todavía Inca, y el señor Tupac Inca Yupanqui derrotó a un gran rey. Es el rey de la zona norte
que más difícil, así es, en este caso les tocó enfrentar a los incas. A los incas le tocó enfrentar a muchos rivales, pero este señor del norte era muy difícil de derrotar. Es más, tenía un gran complejo estructural con unas murallas que defendían su reino. Profe, ¿de quién está hablando? Estoy hablando de Minchancamán. ¿Min qué? Minchancamán. ¿El rey de quién? El rey Chimú. El rey de los Chimú. Minchancamán. Profesor, ¿y quién lo derrotó? Bueno, siendo un jovencito Auqui, estratégicamente, hábilmente, desvió el río, así es, el río Moche, desvió el río para que no ingrese agua. ¿Dentro de qué? Dentro de Chanchán. Chanchán, profe, claro, de Chanchán, la capital Chimú. Dentro de Chanchán, y desabastecer a todo el reino que estaba pues dentro, protegiéndose de, en este caso, de la arremetida de los incas. Y así prácticamente pasó 2 semanas, 3 semanas, un mes, y ya Minchancamán se estaba rindiendo. Y así Tupac Inca Yupanqui, siendo un Auqui, le entregó, como se dice a su padre Pachacútec, esta gran conquista. Ojo, si alguna vez te preguntan en qué gobierno se conquistó a los Chimú, es en el gobierno de Pachacútec. Pero ¿quién fue? Esa es otra cosa. ¿Quién fue? Fue el Inca Tupac Yupanqui, o Tupac Inca Yupanqui. Siendo un Auqui, siendo recién un príncipe Auqui. Bien, y cuando llega al poder Tupac Yupanqui, wow, de Tupac Yupanqui hay un montón que podríamos hablar, una clase entera de Tupac Yupanqui. Imagínate, de Tupac Yupanqui han escrito, por ejemplo, el señor del Busto, este historiador que ya murió hace hace varios años, el señor del Busto, ha escrito bastante sobre Tupac Inca Yupanqui. ¿Cómo qué? Como el Inca conquistador, así es, el Alejandro Magno de los incas, y también el Inca explorador, así lo llaman. O puedes encontrarlo seguro en tus compendios como el Inca navegante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos señalan que él no se quedó contento con conquistar tierras en esta zona, así es, tierras, sino también que viajó hacia otras tierras muy, muy lejanas. Por ahí señalan que llegó hasta la Polinesia, imagínate. Y ojo, hizo un viaje de ida y vuelta. También llegó a islas por el norte, así es, por donde está la zona de Ecuador, así Guayaquil, ya por esta zona, también llegó a unas islas. O sea, este Inca es uno de los mejores, uno de los grandes incas. Así es, el Inca Tupac Yupanqui. Bueno, y finalmente tenemos a Huayna Cápac, ¿no? Huayna Cápac. ¿Qué hablan de Huayna Cápac? De Huayna Cápac señalan campeonas, que este Inca fue uno de los primeros en tener noticias de los españoles. Ojo, fue uno de los primeros en tener noticias de los españoles cuando Pizarro ya estaba pues en su segundo viaje. Cuando Pizarro ya estaba en su segundo viaje, porque Pizarro tuvo 3 viajes, en el segundo viaje, ahí se supo que habían unos hombres blancos y barbudos. Así es que algunos estaban confundiendo con los huiracochas, con los dioses. Y este Huayna Cápac tenía la información de primera mano, como se dice. Sin embargo, al parecer, algo ocurrió con Huayna Cápac. ¿Qué pasó? Se nos murió. Profe, ¿pero qué le ocurrió? Por ahí señalan que Huayna Cápac murió con la enfermedad o las enfermedades que trajeron los españoles. Enfermedades letales como, por ejemplo, la viruela, así es, y la sarampión. Ajá. Y al parecer a nuestro Inca le atacó esta enfermedad viral. Imagínate, no es el coronavirus por si acaso, no.
fue la viruela, al parecer, lo que se nos lleva ¿a quién? A nuestro Inca, porque no tenía anticuerpos, ahora que se habla bastante del tema, ¿no? Los anticuerpos, no tenía anticuerpos para poder enfrentar a este virus. Así es. Profe, ¿qué pasó finalmente? Huayna Cápac había dejado heredero. Yo sé que te han contado y dicho, profe, a mí me dijeron que Huayna Cápac no dejó heredero, dejó un heredero, un heredero, pero se murió también su heredero, lamentablemente. Tenía un nombre muy extraño, si no me equivoco, le decían el Ninan Koyuchi, imagínate, Ninan Koyuchi. Y al parecer, Ninan Koyuchi también se nos muere. Así es. Y finalmente, como prácticamente ya, en este caso, el trono, el Amascaipacha, ¿no? No podía entregarse a Ninan Koyuchi, que estaba muertito. Ahí viene el problema. Dos panacas. ¿Pero qué es panaca? No entiendo. Dos familias, dos panacas, se van a disputar el control. Y tú ya sabes que esos incas son los incas prácticamente de la conquista. Los incas que van a terminar siendo conquistados. ¿Quiénes? Es Atahualpa, así es, van a entrar en una guerra civil, recuerda, Atahualpa y el señor Huáscar. Ajá. Muy bien, muy bien. Y ya sabe lo que ocurrió, ¿no? Atahualpa fue capturado en Cajamarca, y después de que lo atraparon en Cajamarca, lo encerraron. Dicen que desde su prisión mandó matar a su hermano, que ya estaba capturado por sus generales de Atahualpa, y que prácticamente lo descuartizaron y tiraron su cuerpo al río Andamarca, ¿no? Y Atahualpa finalmente fue sentenciado también por ese crimen. También los españoles, que nada se les escapaba y estaban en Cajamarca, así es, también lo sentenciaron por ese crimen, por el crimen de fratricidio. Así es. Bueno, no solo por eso, sino por otros, también digamos, por otros temas, como la poligamia, ¿no? O el incesto. Ajá. Y recuerda que a Atahualpa lo sentenciaron a la hoguera. A la hoguera, profesor. Sí, a la hoguera. Profe, ¿quiere decir que lo quemaron? No. Finalmente no lo quemaron, porque Atahualpa pudo conmutar la pena. Pudo pedirle a Pizarro, a Francisco Pizarro, para que le cambie la pena. La pena fue la pena del garrote. ¿Garrote? ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo que garrote? ¿Le agarraron a palos? ¿Cómo? ¿A garrotazos? No, pues no. La pena del garrote era la pena del estrangulamiento. Esa fue prácticamente la pena capital con la que murió nuestro Inca Atahualpa. Y de ahí ya viene otra historia. De ahí ya viene la historia de, bueno, en este caso, cuando Pizarro, ¿no?, va a ingresar al Cusco con otro Inca, con un Inca títere. Así es. Y ahí tenemos a Manco Inca, otros personajes, obviamente, que ya vendrían a ser de la parte de la conquista de España, ¿no? O podríamos decir mejor, la invasión de España. Bien, muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar entonces ahora a lo siguiente. Claro, Calcuchímac, ¿no? Calcuchímac fue uno de los mejores generales que tuvo, en este caso, el señor Atahualpa. Mira, ve, y acá tenemos lo que ustedes estaban viendo, ve. Ahí tenemos lo que ustedes estaban viendo. Por aquí dice la campeona Flores, dice, profesor, leí que Atahualpa fue sometido por el sacerdote dominico Vicente Ceballos. Sí, claro, en su prisión por ahí comentan pues que se cometió algunos vejámenes contra Atahualpa. Así es. Incluso cuentan que le cortaron el cabello. Cuentan que le cortaron el cabello y le dejaron pues con su oreja. Ahí fue donde los españoles se dieron cuenta que tenía una orejita mochadita. Así es, ¿no? Muy bien. Lo bautizaron también, eso es cierto, lo bautizaron. Ajá, lo bautizaron también, eso es cierto. Bien, muy bien. Por acá dice Jenny, profesor, ¿es verdad que la Iglesia Católica se justificó diciendo que mataban
porque no tenían alma, algo así escuché. Bueno, eso también es cierto. Los españoles en este caso hablaban que ellos no tenían alma. Y ojo, fue todo un debate, ¿eh? Todo un debate en donde el fray Bartolomé de las Casas, ¿no? En este caso mostró y defendió lo contrario. Ojo, se fue hasta la mismísima España el fray Bartolomé para defender esta prerrogativa, ¿no? Que existía, que supuestamente no tenía alma, ¿verdad? No tenían alma. Lo mismo hablaban de los esclavos. Ojo, lo mismo decían de los esclavos. Que incluso de los esclavos decían muchas cosas peores todavía. Que no tenían alma y que su alma era negra, ¿no? O que su alma prácticamente era negra. O sea, son tonterías que la iglesia, pues, en su ignorancia tal vez, ¿no? En su ignorancia, pienso yo, en su ignorancia, fundamentó. ¿Para qué cosa? Para protagonizar la conquista, en este caso, de España, ¿no? Muy bien. Otros hablan ese tema de verdad, me ha llegado prácticamente miles de mensajes sobre ese tema, sobre si se llamaba Atahualpa o se llamaba Tabalipa. Esto ya ha sido demostrado que es prácticamente Atabalipa no existe. Algunos historiadores, cronistas dicen Atabalipa, pero no, es Atahualpa. Atahualpa, no es Atabalipa. Ojo, ¿ya? No es Atabalipa, por si acaso. ¿Por qué, profesor? Algunos dicen, no, profesor, es Atahualpa, no es Atahualpa porque Atahualpa significa gallina. ¿Y qué tiene que ver eso? Si significa gallina. Entonces, ¿qué? Este insulto de decirle gallina, ¿ya existía desde los españoles? ¿O es algo moderno? Ya, pues ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Este concepto de gallina, de ser una persona débil, supuestamente, ¿no? Tú le llamas gallina a una persona débil. Esto es un concepto moderno. No es un concepto del siglo XV, del siglo XVI. Así que eso de decir que no se llamaba Atahualpa, ¿por qué? Porque era un término despectivo para nuestro Inca, decirle gallina. Eso es un término, como te digo, moderno. Así es, ¿ya? Y eso de Atabalipa es totalmente falso. Ya se demostró con muchos historiadores que han hablado sobre ese temita. ¿Bien? Muy bien. Es Atahualpa. Que nos quedamos con eso. Atahualpa. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, vemos por aquí justamente lo que estábamos hablando de antes, ¿verdad? Estamos hablando sobre ¿qué? Sobre la organización política. Y ahí tenemos, mira, ve. Ahí tenemos. Mira, ve, el Zapa Inca, ¿no? El Zapa Inca, ahí lo tenemos como la máxima autoridad. También tenemos al Tucurricu. ¿Quién es el Tucurricu? El Tucurricu, campeones, recuerda, ¿quién era? ¿Quién era el Tucurricu? El Tucurricu era la persona encargada, así es, ¿de qué? De observar que todo esté funcionando correctamente. Ajá, el Tucurricu, el que todo lo ve. Así le decían, ¿no? El que todo lo ve, el visitador imperial. Ojo, dicen que este Tucurricu era el Huarmicoco, o sea, significa que casaba a las mujeres que prácticamente no estaban todavía unidas. Así es. Bueno, ese término casaba también es obviamente un término muy occidental, ¿no? No estaban unidas. ¿Y tenían que estar unidos, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque esto era muy importante. La unión de la pareja en la época del Tahuantinsuyo era muy importante para la redistribución. Recuerda que así recibían tierras y las tierras así también se podían trabajar. Así es. Era muy importante la unión. Y este señor, el Tucurricu, hacía de repartidor de mujeres. Así es, el Huarmicoco. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? También recuerda que era el famoso Taripa Camayoc. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cómo que Taripa Camayoc? No entiendo. Taripa Camayoc significa que él también hacía la función de juez. Así es. Este señor, el Tucurricu, tenía su doble trabajo. El de Huarmicoco, repartidor de mujeres,
y de Taripa-Camayoc, el juez. Ajá, muy bien. El Auqui, ya lo dijimos, es el príncipe heredero. Ajá, y recuerda que él tenía un correinado. El Auqui correinaba con su padre. Por eso vimos el tema de Tupac Yupanqui con Pachacútec, que mientras Tupac Yupanqui estaba conquistando, así es, su padre estaba reinando Pachacútec. Eso significa co-reinado. Así es, muy bien. El Taripa Camayoc. Profe, ¿y quién era el jefe de un suyo? El jefe de un suyo era el Suyuyuc Apu. El Suyuyuc Apu, o también conocido como el Apocuna. El Suyuyuc Apu o Apocuna. Y también estaba ¿quién? Si había un jefe de un suyo, recuerda que eran 4 suyos, por lo tanto eran 4 apocunas, así es. Dentro, te cuento que un suyo se dividía en diversas provincias. Diversas provincias, profesor. Así es. ¿Y quién era el que gobernaba una provincia? Bueno, el que gobernaba una provincia, que, ojo, la palabra provincia significa guamani. Así es, quien gobernaba un guamani, una provincia, era el Tocricut. El Tocricut, o también llamado Apunchic. El Apunchic o Tocricut. No te olvides, ¿ah? Y finalmente, abajito, ¿quién tenemos? Al Curaca. ¿Quién era el Curaca, profesor? El Curaca era el jefe de un ayu. El Curaca era el jefe de un ayu. ¿Y qué es un ayu? No entiendo, profesor. ¿Cómo que un ayu? Un ayu es una comunidad. Una comunidad. Y recuerda algo muy importante. El ayu es la célula básica de toda la organización política, social y económica de los incas. O sea, en conclusión, sin el ayu no existiría prácticamente nada de lo que sería pues la política y la sociedad y la economía. No podría funcionar la política, ni la sociedad, ni la economía sin el ayu, que es la célula principal de todo. No te olvides. Bien, ahí tenemos entonces a este famoso Curaca, que era el jefe de un ayu. Muy bien. Entonces vamos a ver por aquí. Así es, provincia Guamani, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver ahora por aquí, en este caso, la parte social, ¿no? Esta es la parte política, porque son los que gobiernan la parte política. Ahora vamos a ver la parte social. Profesor, en la parte social, ¿qué tenemos? En la parte social. En la parte social, recuerda, ¿quiénes estaban ahí? Había la realeza, ajá, la nobleza, así es. ¿Y qué más? La realeza, la nobleza y el pueblito. Aunque mira, ve, aquí nos salió otra partecita. Tenemos la administración incaica. Ajá. Recuerda que el chasqui en la administración incaica era fundamental. ¿Por qué, profesor? Porque llevaba todos los mensajes. Profe, ¿llevaba escritos los mensajes? No, pues, oye, no te pases. ¿Cómo va a ser escrito si es que no había escritura aún? Así es. Entonces, ¿qué llevaba, profesor? No entiendo. Llevaba quipus. ¿Quipus? Claro que sí. Llevaba quipus. En esos quipus estaba la valiosa información. Es más, cuentan que los quipus incluso dicen que te contaban historias. Habían quipus de tipo histórico. Hasta el día de hoy es un tema bastante interesante esto de los quipus. Hay muchos que han estudiado los quipus, ¿ah? Muchos, como se dice, quipucólogos. Así es, ¿bien? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué más tenemos aquí? Mira, ve, tenemos el Capac Ñan. El Capac Ñan. Profesor, ¿qué es el Capac Ñan? Ya te lo conté de antes, ¿no? Fue este camino, así es, estos caminos o red de caminos que establecieron los incas. Ajá, muy bien. Profe, ¿qué más tenemos? Tenemos los tambos. Profe, ¿qué son los tambos? No entiendo. Tambos son esos donde yo voy a comprar ahí ¿no? Mi gaseosita, ¿no? Mi chisito. No. ¿Qué son los tambos entonces? Los tambos, campeones, recuerda, eran los lugares de descanso, donde justamente el chasqui llegaba y pernoctaba. En esos lugares había comida y en esos lugares también había armas. Así es, había armas
y comida, bastante maíz y bastante también chicha de jora. Ahí podía descansar y nuevamente seguir su camino. Ah, pero recuerda algo muy importante, algo muy importante. El chasqui tenía un sistema de postas, así que no te alucines de que el chasqui recorría todo. No te alucines que el chasqui recorría todo el camino, no. El chasqui establecía un sistema de postas. ¿Cómo es eso, profesor? Que el chasqui llegaba hasta un punto y en ese punto tenía que entregar la información, en este caso el quipu, y el otro chasqui tenía que continuar el camino. Así es. Así era el sistema. No te imagines que el chasqui se recorría todo. No, tampoco es Usain Bolt, ¿no? Así es. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerda, los quipus. Los quipus. ¿Cómo se llamaban a los que sabían interpretar los quipus? ¿Cómo se les llamaba? A estos grandes pensadores, yo le diría así, a grandes matemáticos, pensadores, administradores de la época incaica. Estos personajes eran los Quipu Kama Yok. Así es. Los Quipu Kama Yok eran estos personajes que administraban todo, detalle por detalle. ¿Cómo, profesor? No entiendo. Rapidito te lo explico. Este sistema de cuerdas, habían diversos nudos, nudos de varios tamaños y nudos de diversos colores. Es ahí prácticamente donde ellos guardaban la información contable. Como puedes observar en la imagen, mira, ve, ahí tenemos justamente a un Quipu Kamayok que está prácticamente desarrollando, al parecer, pues, seguro el pago del tributo, o tal vez está guardando la cantidad de camélidos del ganado que tenían los incas. Así es. Por eso es muy importante hablar del Quipu Kamayok. Ojo, ¿ya? Muy bien, podríamos hacer un tema de Quipu Kamayok nada más. Así es, sería interesante, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Y con esta partecita, así es, vamos a analizar la organización social. Ajá, muy bien. Profesor, ¿cómo que la organización social? Ahí tenemos, mira, ve, qué bonito la organización social. Tenemos la realeza, como les dije, o también llamado la panaca real. Tenemos la nobleza, así es, y tenemos el pueblito. Profesor, ¿quiénes están en la realeza? En la realeza está el Inca y su esposa llamada la Coya. El Inca y su esposa llamada la Coya, que era su hermana, ¿recuerdas? Ajá. Y están sus hijos, sus hijitos y sus hijitas. Así es. Pero, profesor, ¿cómo se le decía a sus hijas? Bueno, sus hijas, si es que eran solteras, se le decía ñustas. Pero si eran hijas casadas del Inca, se les decía payas. Payas, ¿no? A las hijas casadas. Así es. Y el Auqui, él recuerda que el Auqui es el príncipe heredero, el varón heredero. Recuerda algo muy importante, que a partir de Pachacútec, ojo, esto fue recién a partir de Pachacútec, a partir de Pachacútec se dio, en este caso, la herencia del reino, la herencia del imperio, en este caso Pachacútec, el imperio, ¿no? La herencia del imperio al más capaz. Antes no. Antes, al parecer, se elegía, pues, en este caso, porque era hijo de la Coya, nada más. Pero con Pachacute ya se elige al más capaz. Ajá. Profe, ¿y cómo se llamaba a todos los hijos en general del Inca? Todos los hijos. Se les decía Inti Churin. Los Inti Churin eran los hijos del Inca. Hijos e hijas, ¿no? Hijos e hijas del Inca. Inti Churin. Bien. Profesor, ¿qué más tenemos? Bueno, luego tenemos tres tipos de nobleza. Tres tipos de nobleza, sí. Ahí ahorita va a aparecer uno más, un tipo de nobleza más que está al centro. ¿Qué nobleza es eso, profesor? Esa nobleza que falta en el centro, ¿cuál sería? A ver, la nobleza advenediza, tenemos la nobleza recompensada y la nobleza de, ajá, la nobleza de sangre. Así es, claro, la nobleza de sangre.
Profe, faltan los Mitawarmi, dice por acá. Bueno, las Mitawarmi ya vamos a hablar en otra oportunidad, campeón. Sí, ya sé por dónde vas ya. Bien, bien. Profesor, ¿qué era la nobleza de sangre? La nobleza de sangre son la familia del Inca. La familia del Inca. Por ejemplo, su mamá, ¿no? Su papá, su tío, o mejor dicho, toda esta parte, digamos, de que es la familia secundaria, ¿no? Del Inca. Así es. ¿Y de qué se encarga, profe, la nobleza de sangre? La nobleza de sangre se encarga, no te olvides, se encarga de guardar la memoria del Inca. ¿Guardar la memoria? ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo que guardar la memoria del Inca? Eso quiere decir, campeón, que van a recordar siempre al Inca. A pesar que esté supuestamente muertito, se conserva la momia. Así es. Ojo, momia se le decía como Malki, ¿verdad? Malki. Así es. La Malki tiene que ser conservada por la familia. En este caso, la familia es la nobleza real. La panaca real tiene que conservar la Malki, la momia del Inca, y contar siempre sus historias, como si el Inca estuviera en vida. Así es. Bien. Profe, ¿qué más tenemos? Tenemos la nobleza recompensada. ¿Quiénes eran la nobleza recompensada? Eran jatunrunitas. Jatunrunas, ¿qué es eso, profesor? No entiendo, jatunrunas. Jatunrunas, hombres del pueblo. Hombres del pueblo. Que prácticamente, gracias a sus acciones militares, puede ser, militares, llegaron a ser prácticamente parte de la nobleza. Un, un noble recompensado muy famoso fue ¿quién? Ollantay. Por ejemplo, ¿no? El general, el Apuquispay, porque, ojo, general significa Apuquispay, el general Ollantay. ¿Bien? Y, profe, ¿cómo que nobleza advenediza? No entiendo. ¿Cómo que nobleza advenediza? La nobleza advenediza es sencillito. Son todos los grandes curacas, o los hatun, grandes hatun es grande, los hatun curacas, que fueron, ¿qué cosa? Fueron conquistados. Ahí podría entrar ¿quién? Minchancamán. ¿Y por qué Minchancamán, profesor? Porque Minchancamán fue un gran curaca, fue un gran señor y fue conquistado. Y ojo, los grandes señores conquistados seguían siendo nobles, pero nobles, ¿qué cosa? Advenedizos. Ajá, nobles advenedizos. Bien. Y en el pueblo tenemos a los mitimaes, que son las personas que enviaban a otras regiones, a otras regiones. Así es. Profesor, ¿para qué? Lo que pasa es que ellos eran enviados como colonizadores. Imagínate que el Inca conquistaba pues unas tierras en la zona sur. Y esta zona sur que ha sido conquistada recientemente, prácticamente no conoce nada sobre los incas, ni su idioma, no conoce sus costumbres. ¿Qué hacía el Inca? Enviaba a los mitimaes a esa zona para que colonicen y enseñen pues las costumbres, así es, de los incas. Eso era ¿quién? Un mitimae. Profesor, ¿lo enviaba para siempre? ¿Siempre se quedaban ahí? No, solamente tenían un cierto tiempo. Podían quedarse tal vez 6 meses, 8 meses, ¿no? Un año tal vez. Luego regresaban a sus tierras, a su ayu. Ajá. Y también tenemos a los yanaconas. ¿Y quiénes eran los yanaconas? Los yanaconas eran los esclavos. Yana viene del color negro, ¿no? Yana, yana negro. ¿Qué significa yanacona entonces? Sirviente, sirviente. Ah, por ahí me dicen que repite lo anterior. Repito rapidito. Los mitimaes eran quienes, los colonizadores, los que tenían que colonizar nuevas tierras para su amo señor, el Zapa Inca, ¿no? Los yanaconas son sirvientes. ¿Sirvientes de quién? Del Estado. Se le da sirvientes a los grandes curacas también. Imagínate que yo soy Minchancamán, así es, y necesito sirvientes. Bueno, el Inca me manda yanaconas. Así es, son sirvientes del Estado incaico. Pero algo muy importante que dicen ahí, pierden todo vínculo con su ayu.
Así que no van a hacer la famosa reciprocidad. No, porque pierden todo vínculo con el ayo. No te olvides, ¿ah? Profesor, ¿qué quiere decir eso en castellano? No entiendo. En castellano, traducción, profesor, traducción. Quiere decir que ya no van a volver más a su comunidad. Ya no van a volver más a su comunidad. Ya no van a tener sus tierras. Si en su comunidad tenían tierras, las perdieron. Porque ahora son sirvientes de un amo, de un señor. Ajá. Eso es la diferencia entre un Yanacona y un Mitimae. Bien. ¿Y quiénes son los Hatunrunas? Ya lo dije de antes. Son los hombres grandes. Son las grandes mayorías de la población quienes trabajaban el campo. Recuerda que la actividad económica más importante de los incas era la agricultura. Así es. Trabajar las tierras era parte principal de la filosofía incaica. Trabajar las tierras. Eso, ahí estaba la clave de la riqueza de los incas. Ahí, en la agricultura, en el trabajo de las tierras. Bien, y finalmente tenemos los piñas. ¿Quiénes son los piñas o los pinas? Ajá, por ahí me están confundiendo. Me dicen que esclavos eran los llanas. No, falso, falso de los falsos. Los esclavos son los piñas. Los piñas son los esclavitos. Así es. Ellos son los que están sometidos a los trabajos forzosos. Como por ejemplo, los mandaban a los cocales. A los cocales, así es, a la zona del Rupa Rupa, a la selva, lo enviaban a traer prácticamente las hojas de coca. Que no era un trabajo sencillo, déjame decirte. Era un trabajo prácticamente, los valientes nada más iban a ese trabajo. Y por eso se le enviaba ¿a quién? A los piñas, que eran esclavos. Y también los enviaban a las islas guaneras a sacar, ya sabes qué, ¿no? El excremento. El excremento para la agricultura. Ahí eran los lugares donde los mandaban a trabajar a los piñas. Ajá. Muy bien, muy bien. Los prisioneros de guerra, excelente. Perfecto. Entonces vamos a ir terminando, campeones. Vamos a ir terminando, así es, con la parte económica. Así es. Mira, ve, ahí salió por fin, ¿no? Como dice, con retardante la nobleza. Terminamos entonces con ¿qué? Con la economía incaica. Así es. Chicos, en esta parte de la economía incaica, recuerda, rapidito te lo digo porque creo que ya estoy con la hora. Ajá, ya estoy con la hora. Tenemos dos principios económicos. Dos. El principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Así es. Profesor, ¿no es un estado estamental? Claro, hay clases sociales. Eso se llama estado estamental. Hay clases sociales. Hay estamentos. Profesor, ¿qué más? Mira, ve, vamos a concentrarnos en esta última partecita para cerrar el día de hoy. ¿Ya, campeones? La reciprocidad y la redistribución. ¿Qué es eso, profesor? Son principios económicos. Principios económicos, así es. Son los principios económicos fundamentales en la historia económica de los incas. Ojo, la rueda, imagínate que es una tuerca. La tuerca que mueve este aparato, que es la economía incaica, tiene dos importantes tuercas. ¿Cuáles son? Son la reciprocidad y la redistribución. Sin esto, la economía no funciona. Profesor, ¿y qué significa reciprocidad? La reciprocidad significa, ¿qué cosa, campeones? El intercambio recíproco de trabajo. El intercambio recíproco de trabajo. Así es. Yo te ayudo, así es, y tú me ayudas. Ajá. Así funcionaba, ¿verdad? Yo te ayudo en tus campos de trabajo, así es, en este caso en tus campos agrícolas a cosechar, a cultivar, a cosechar, y tú después me ayudarás, así es, en los míos, a cultivar y a cosechar. Eso es el intercambio recíproco. Ajá. Profesor, eso es reciprocidad. Eso es reciprocidad. Pero ¿qué es redistribución? Aquí muchos se confunden.
¿Qué es redistribución? La redistribución, por si acaso, ahí no hay reciprocidad. No, ahí hay una reciprocidad que llaman asimétrica. Asimétrica. Profesor, ¿pero qué es la redistribución en conclusión? Es cuando el Inca entrega bienes que están, ¿dónde estaban? Que estaban almacenados en las colcas. Esos bienes que te está entregando el Inca no te lo está entregando porque es buena gente. No, el Inca te está entregando esos bienes porque son parte de tu fuerza de trabajo. O sea, tú mismo trabajaste esas tierras, tú mismo cultivaste y ese excedente, o sea, eso lo que sobró, se fue ¿a dónde? A los tambos. Y cuando ustedes, imagínense que son un ayo y la están pasando terriblemente mal, ¿qué hace el Inca? Abran los tambos y entréguenle, así es, la comida necesaria a ese pueblito. Ajá, esa entrega es la redistribución. Te está entregando lo que tú mismo has trabajado. No te está regalando nada. Eso se llama redistribución. Cuando el Inca te entrega los bienes que tú trabajaste anteriormente a los ayllus que prácticamente estaban tal vez en condiciones pues nada favorables. Ajá. Profe, ¿y quién recibía los bienes? El curaca. El curaca. El curaca recibía todos los bienes, en este caso, que le entregaba el Zapa Inca a través del Quipu Camayoc. El Quipu Camayoc estaba ahí contabilizando todo lo que estaba saliendo ¿de qué? De un tambo. Así es, todo estaba fríamente, como dice, calculado. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, campeones, vamos a cerrar con esta última parte. La verdad, muchísimas gracias. Me he pasado el tiempo, y nos vemos hasta una próxima oportunidad con muchos más temas seguro de los incas o otros temas que obviamente ustedes por ahí seguro van a pedir, ¿no? Así es. Bien, muy bien. Cuídense un montón, entonces nos vamos retirando. Hasta la próxima, de verdad. Cuídense y sigan leyendo, así es, sus diversos libros especializados pues en estos temitas tan polémicos, ¿no? Tan polémicos que tenemos de los incas. Gracias, chicos, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense, muchas gracias. Chao, chao, chicos, hasta la próxima.